Bien, jóvenes, buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día. Van a disculpar el día de... ¿Cuándo? Miércoles, ¿no? Miércoles, sí. Recién hoy día estoy respirando tranquilo. Estaba en correteo con mi padre, que tiene de todo. Diabetes, se coloca pues insulina todos los días él en su pancita para mantenerse, pues, ¿no? La presión alta. Y encima, de un rato a otro, cayó, pues, no, inconsciente, y resulta que ya estado con hemorragia, así, con, o sea, diarrea con hemorragia. Ya estaba botando harta sangre y no avisaba. Así que lo hemos llevado moribundo al hospital y más bien ahora está estable. La verdad que se me fue todo, le cuento. No supe, no lo sabía. Solo pensaba en mi papá, le cuento ese día. Así que van a disculpar, joven. Me olvidé enteramente de ustedes, de toda la clase que tenía ese día. Y ahorita, una hora habré llegado del hospital, he estado durmiendo allá nomás con mi padre, cuidándolo. Y hay un momento en que, como dicen, ¿no?, los hijos nos volvemos padres de nuestros padres. Bien, jóvenes, ese fue mi asunto mío, van a disculpar. Bien, habíamos quedado aquí en aplicaciones de máximos y mínimos vinculados, pero con la particularidad de que vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange. Fíjense de que la diferencia que hay en lo que es máximo y mínimo vinculado de los multiplicadores de Lagrange, del anterior punto tocado, con este que es aplicaciones de máximo y mínimo. Anteriormente, allá teníamos 4 pasos que hacer, y vamos a retroceder y para que ustedes lo tengan claro. Aquí está. Era máximo y mínimo vinculado ese multiplicador de Lagrange. Aquí habíamos visto de que existía una función libre y existía una función aumentada, ya que era la función condicionante, ¿no? Dependiendo de la cantidad de funciones condicionantes, íbamos a tener nosotros la cantidad de variables, de estas lambda, que es la que diferenciaba a lo que era un máximo y mínimo común, ¿no? Entonces, antes aprendíamos con máximo y mínimo solamente a hallar los puntos críticos y a definir su lugar y su espacio dentro de un plano 3D, ¿no? Y también podíamos graficar la función y encontrar, ubicar esos puntos críticos y saber de qué se trataba, ¿no? Si era un máximo o un mínimo. Ya, entonces, en ese sentido, solamente esa era la tarea en el anterior tema cuando nosotros empezamos a avanzar lo que es máximo y mínimo. Entonces, y a diferenciar también si es que había un punto de silla o un punto sillón. Aquí ya la cosa
varía un poco, pero ya con la base de lo que hemos avanzado al comienzo de saber qué es un máximo y qué es un mínimo. Entonces nosotros estamos viendo de que algo interesante, ¿no? De que ahora este matemático de Lagrange hace, ¿no? Su teoría, ¿no? Con la idea, ustedes incluso han visto hay una manualidad dentro de una botella, están construidos unos barcos. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Jóvenes? No. Dentro de un objeto que es una esfera también están construidas unas casas, o sea, otro objeto dentro de otro objeto, ¿no? Así como los barquitos dentro de las botellitas, de las botellas. Sí, exactamente eso es lo que yo le decía, ¿no? Entonces fíjense de que ellos o estos artesanos hacen cosas y no saben de que si ellos tuvieran que hacerlo así al milímetro, saber de qué dimensiones va a tener ese barco o cualquier objeto que ellos quieran meter adentro, como para que empalme, ¿ya? Y entonces fíjense ustedes de que si lo máximo que puede, lo más grande que puede ser ese objeto que vamos a colocar dentro de otro objeto, ¿ya? Porque ahí, en este caso, vamos a maximizar, ¿no? Y ahí en otros casos, por ejemplo, esto también se ocupa en la economía, en la función de costo, donde también maximizamos ganancias y minimizamos costos, ¿ya? Entonces, todo lo que sean gastos, también se aplica esto, los multiplicadores de Lagrange. En este caso, como nosotros somos ingenieros, entonces vamos a ver siempre algo que nos dé la idea. Por ejemplo, los que estudian civil, pues no, los cálculos estructurales, ¿no? Ya te va en su memoria, en su mente, va ya a graficar, qué sé yo, dentro de una casa, qué otras cosas van a ir por dentro y cuál es su máximo tamaño que va a tener, etcétera. Hay muchas cosas de las que nosotros podemos aplicar estos multiplicadores de Lagrange. Y para que ustedes vean de que es algo útil hasta los días de hoy, ya para ver el tema de maximización. Entonces, fíjense que anteriormente veíamos que teníamos una función original o función libre. Ya en los diferentes textos dice función original o función libre. Y la otra es la función condicionante o función función libre, original o objetivo. Con esos tres nombres tenemos nosotros para la primera función. Y para la condicionante, bueno, son dos, condicionante o la función restrictiva o las restricciones. Entonces, y aplicamos nosotros, como hemos visto aquí, en este caso, estamos haciendo de cuenta de que como hay una sola función condicionante, entonces aquí no aparece solamente un solo multiplicador. Si hubieran dos funciones condicionantes, como en este caso y en el segundo, en el caso 2, fíjense, tenemos una función libre y tenemos una, dos, tres funciones condicionantes, ¿no? Por lo tanto, fíjense, tengo un lambda 1, un lambda 2 y un lambda 3. Y esta sería la función aumentada
como lo habíamos visto, la función aumentada es igual a la función original más ya las funciones restrictivas o las funciones condicionantes multiplicadas cada una por sus operadores, ¿no? En este caso esos son los operadores de Lagrange. Vamos a esto. Supuestamente había uno en espera. Bien, entonces eso para reencauzarnos en el tema. Después veíamos cómo se hacía la determinación de los valores extremos. Y decía, para ubicar y clasificar los máximos y mínimos vinculados se recomienda ejecutar los siguientes pasos. El primer paso, todo como al comienzo, porque estamos nosotros encontrando un máximo y un mínimo, es hallar la primer derivada. En este caso, fíjense, la diferencia es como nosotros estamos incorporando a la función nuevas variables, ya lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces, nosotros tenemos que ya derivar la función. ¿Ya? Fíjense que yo derivo la función, ya z se convierte en una variable más, porque la función se llama f. Entonces, debo derivar la función f con respecto a todas estas variables, x, y, z, lambda 1, lambda 2, lambda 3, y la igualamos a 0. Luego, con todas estas ecuaciones que encontremos, en este caso van a ser 5 ecuaciones, y me imagino que con 5 incógnitas, resolvemos esas ecuaciones y encontramos todos los puntos críticos. ¿Ya? Fíjense de que para los puntos críticos no quiere decir de que va a haber aquí el lambda solamente es una ayuda para maximizar o minimizar lo que nos estén pidiendo, ya, pero no así no es una variable, porque esta no, una función con 6 variables, no, hasta ahora solamente podemos graficar en x, y, z, porque una cuarta dimensión no existe, una quinta, peor una sexta dimensión. Entonces, fíjense, no vayan a confundir que tenemos 6 valores ahí, 6 puntos. No, solamente tenemos x, y, z. Eso que quede bien claro. Eso era el primer paso. Y un segundo paso era reemplazar todos esos valores en el siguiente determinante. Ya sabíamos cómo armar los determinantes. Es más, ahí el ejercicio lo da. Menos L, que es el autovalor del determinante, y multiplicado por la matriz de identidad. Que esto también, de acuerdo al tamaño de la matriz que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener también una matriz identidad del mismo tamaño. Ya, entonces, si fuera de 3 por 3 esta matriz, la determinante, igual la matriz de identidad sería de 3 por 3. Ahí está quién es quién y luego lo que se debe hacer. Y tercer paso, fíjense, al igual que al comienzo del tema de máximos y mínimos, nosotros aplicábamos el criterio de la segunda derivada para ya encontrar y saber si es un máximo o un mínimo, ¿no? Ya, de acuerdo al siguiente criterio, dice, ¿no? Entonces, fíjense aquí, si esta derivada, ya, cuando yo reemplazo los valores, esos puntos críticos que encontré en el punto 1 o en el primer paso, los valores de x, y, y, z, reemplazo en esta derivada, en la segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces. Si es mayor a 0, fíjense, directamente es un punto mínimo, y si es
menor a 0 es un punto máximo. Ahora aquí, ¿cuál es la diferencia con lo anterior a esto de multiplicadores de Lagrange? Que antes, allá yo todavía consideraba los puntos de ensilladura y el punto sillón. En cambio, aquí lo máximo y mínimo con multiplicadores de Lagrange solo se ocupa de ver máximo y mínimo. No le interesa el punto de ensilladura y nada de lo demás. Esa es la otra diferencia que tiene esto con el tema anterior. En un cuarto paso dice hallar el valor numérico de los valores extremos reemplazando el punto crítico en la función libre, dice, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar nuestro punto en las coordenadas espaciales, ¿no? Ya de X, Y, Z. Y vamos a verificar que sí, nuestro cálculo ha sido bueno, ¿no? Pero primero tenemos que graficar esa función y luego vamos a hallar esos puntos y tienen que coincidir de que si es máximo, tiene que ser máximo y si es mínimo, tiene que ser mínimo. Y fíjense que hallamos la primera derivada y armamos los sistemas de ecuaciones, resolvemos los sistemas de ecuaciones, luego aplicamos el segundo paso de los determinantes, hallamos los valores de los determinantes y el cuarto paso era reemplazar en la función original los valores de X, Y, Z y fíjense aquí está veíamos que está graficada la función. Bueno, en esa no está, pero en esta sí. Fíjense que estos dos puntos máximos que se ve ahí es parte de lo que se ha calculado en este segundo ejercicio. Y en el tercero también, fíjense que dentro de este cuadrado que tiene un radio, hasta dónde es lo máximo que entra esta figura, este paraboloide. Esa es la intención de ver hasta dónde es lo máximo que entra. Entonces ahí se va a ver y se va a encontrar esos puntos. ¿Qué tanto de esa figura va a pasar por ese diámetro, esa circunferencia que está en ese plano? Para eso nos está sirviendo. Fíjense aquí también. Y interpretamos igual o también podemos decir cuál es el máximo diámetro del cilindro que puede tener para que pase perfectamente por ese plano, por esa circunferencia. Solamente eso, y aquí están los ejercicios, y aquí está la aplicación de máximos y mínimos vinculados. Bien, entonces fíjense de que le decía que existía una diferencia en la forma de proceder del cálculo del uno con el otro. Cuando decimos aplicaciones, a nosotros ya no nos importa ya saber calcular los determinantes. Eso ya, fíjense, hasta en eso ya se va cortando. En el primer caso era más extensivo, ¿no? Porque calculábamos punto de silla, punto sillón, máximo, mínimo. Ya cuando estamos nosotros acá en multiplicadores de Lagrange, solamente ya no estamos calculando, si directamente vamos y después de calcular el determinante a ver si es que es mayor o menor a 0 para saber si es máximo o mínimo. Porque eso trata solamente los multiplicadores de Lagrange, encontrar los máximos y mínimos.
dependiendo en lo que se esté aplicando. Como ya les comenté al comienzo, se aplica en el área de economía y como también en el área de ingeniería. Bien, entonces los pasos a ejecutar, dice, determinar la expresión analítica de la función libre, dice, y las funciones condicionantes. Entonces, fíjense que ponemos la función libre y la función condicionante con todo lo que se tenga que aumentar, la función aumentar. El segundo paso, dice, ejecutar el primer paso de los máximos y mínimos vinculados, dice, rechazar aquellos puntos críticos que sean ceros o negativos. Fíjense de que el anterior también no decía eso, porque aquí solamente estamos viendo lo máximo y mínimo, ¿ya? Pero fíjense que vamos a rechazar los ceros y negativos, ¿ya? Entonces, pero desde el comienzo, cuando recién empezamos a ver el tema de máximo y mínimo, no nos interesaba si eran cero o eran negativos, porque cuando era cero ya nosotros sabíamos de que era un punto de silladura, y cuando era menor a cero un negativo era un punto sillón. Entonces, fíjense el cambio aquí. Sí, está claro él diciendo, no, a mí me interesa hallar máximo y mínimo, porque con estos otros valores de cero y negativo, obviamente que no hace nada. Ahora dice, no ejecutar el segundo paso y tercer paso de lo que hacíamos antes, ¿no ves? Del determinante. No es necesario verificar el valor extremo ni clasificarlo, dice. Debido a que el problema tratado es de valor extremo y en el momento que se iguala a cero las primeras derivadas, que es el paso ya 1, el anterior, cuando hallamos los puntos críticos, ya se está en este caso hallando los máximos y mínimos, dice, ¿no? Se está buscando los puntos críticos. Tercer paso, ejecutar el cuarto paso de los máximos y mínimos vinculados, dice, se está determinando el área o volumen crítico. Fíjense que en este caso solo está aplicado para ingeniería, ¿no? Para hallar áreas máximas o mínimas o volúmenes máximos o volúmenes mínimos. Jóvenes, ¿se me está escuchando bien? Sí. Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero, ¿se escucha bien? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo aclaratorio 1. Yo creo que nos da. Donde dice calcular las dimensiones, fíjense, las dimensiones, o sea, el tamaño del paralelepípedo del máximo que se puede inscribir en un cono de altura h y su radio de base r. Donde tenemos la función libre, dice 4xyz. Otra función libre. Y la función condicionante la tenemos con h cuadrado, x cuadrado más h cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ya, y z menos h elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que hace aquí? Lo único que está igualando a 0 para poder aplicar y aumentar esa función para que estemos aplicando los multiplicadores de Lagrange. Fíjense, como solo tengo una sola función condicionante, voy a tener un solo lambda. Si tuviera dos condicionantes, tendría que poner lambda 1, lambda 2 también. Bien, y como sabemos que la función aumentada es igual a la función libre o original o objetivo, así lo van a pillar con esos nombres en otros textos, más la función condicionante o la restricción. Pero yo debo multiplicar
lambda por toda esta función restrictiva o condicionante, tal cual como está. Entonces esta vendría a ser mi nueva función, ya la función aumentada, y aquí está el nombre. Bien, hasta aquí no hay problema, ¿no? Para iniciar el ejercicio, ¿o hay alguna cosa que no esté claro? Está claro. Bien, seguimos entonces. Siguientemente, hacemos ya el primer paso. Una vez que ya hemos hallado la función aumentada, sobre esa función en la que nosotros tenemos que trabajar. Y ahí vamos a determinar toda la derivada de quiénes, de estos señores de aquí, ¿no? De X, Y, Z y lambda. Por lo tanto, tengo voy a tener cuatro derivadas. F con respecto de X, F con respecto de y F con respecto de Z, y por último, F con respecto de lambda. ¿Y dónde voy a derivar todo esto de aquí? Fíjense que cuando yo hago la derivada de la función con respecto a X, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Aquí solamente me va a quedar 4YZ, fíjense, en este lado de acá, esto se hace 1, me queda 4YZ, y en este otro término de aquí, yo no tengo nada, por eso se me hace 0, y me quedo no, aquí hay un X, jóvenes, no me están ayudando ustedes. Bien, fíjense, entonces en este primer término me queda 4YZ. Ahora fíjense aquí en el segundo término. Ya estoy derivando con respecto a X. Aquí adentro, fíjense de que no hay nada y aquí no hay nada. Solo me va a quedar esta parte de aquí. Por lo tanto, yo voy a tener derivando 2x lambda h cuadrado. Y es lo que me queda. Y esto es 0 y esto es 0. ¿Hasta ahí está bien? ¿Jóvenes? Sí. Ingeniero, sí. En la siguiente, la derivada de la función con respecto a y, fíjense que aquí este se vuelve 1, 4XZ tengo ahí por este lado, y aquí al otro lado voy a ver, en este no tengo nada, en este no tengo nada, entonces voy a derivar aquí. Igual me va a dar 2Y, pero si cuando lo acomode me va a dar 2 lambda h cuadrado Y. 2 lambda h cuadrado Y. Ahí están esos dos. Luego la derivada de Z con respecto de F con respecto de Z. Fíjense ustedes, lo mismo pasa, 4XY, 4XY. Aquí no tengo Z, aquí no, aquí sí tengo. Entonces me va a quedar a mí 2 R cuadrado lambda por Z menos H. Y lo tengo aquí. Bien, y la derivada de F con respecto de lambda. Fíjense de que aquí no tengo nada, es 0. Y una función por una variable, esto es 1. Y todo esto se mantiene, H cuadrado, X cuadrado más. Y ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. Una vez que yo tengo mis 4 ecuaciones, tengo que, fíjense, tengo 5 ecuaciones, 1, 2, 3, 4 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? X, Y, Z, lambda y H. Fíjense que tengo
4 ecuaciones y 5 incógnitas. Pero bueno, como ustedes han llevado álgebra lineal, igual pueden agarrar y aplicar matrices. Queda un minuto. Ahí voy a dejar de compartir y voy a volver a mandar otro enlace para que sigamos con el... Bien, jóvenes, continuando con el avance. Decíamos que ya tenemos aquí nosotros nuestro sistema de ecuaciones listo para agarrar y despejar cada una de las variables. Por lo tanto, aquí solo es con práctica, aquí no hay magia, no hay nada por el estilo. Fíjense que el autor del texto, ¿qué es lo que hace? Se ayuda multiplicando a la ecuación 1 por menos x, a la ecuación 2 por y y a la ecuación 3 por z. ¿Ya? Entonces dice, después resolviendo 1 con 2 y 1 con 3. Y si podemos ver nosotros qué es lo que está queriendo hacer él, aplicar la reducción de términos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que ustedes desde el colegio conocen. Yo al multiplicar por menos x, aquí voy a tener menos 4xyz y a este otro lado voy a tener menos 2 lambda h cuadrado x cuadrado. Al multiplicar por y voy a tener 4xyz y aquí la diferencia y cuadrado. Y al multiplicar por z aquí voy a tener 4xyz menos 2 lambda r cuadrado z por esto de acá. Vamos a ver en qué infiere. Entonces, resuelvo 1 con 2. Ya decíamos de que me daba negativo. Estos dos se van y me queda estos dos de aquí. Ya, el 2. Bueno, por cuestiones de signo pongo 2 lambda h cuadrado y cuadrado menos 2 lambda h cuadrado x cuadrado igual a 0. Ahora, ¿por qué me queda y igual a x? Vamos, jóvenes, ¿por qué queda y igual a x aquí? Porque 2 lambda h cuadrado se resta con 2 lambda h cuadrado del otro lado, digamos, o sea, el y cuadrado menos el que tiene el x cuadrado, solamente queda y cuadrado Lo menos ponemos x cuadrado. así, ¿no? Y cuadrado igual lo pasamos al otro lado, ya es positivo, ¿no? Y me comí el lambda, ¿no? Bueno, vamos. Chiquita, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo bien. 2 lambda h cuadrado y cuadrado igual, paso al otro lado y me va a quedar 2 lambda h cuadrado x cuadrado. Fíjense de que este 2 lambda con este 2 lambda se me va a ir, otro que se va a ir h cuadrado con h cuadrado, me queda a mí y cuadrado igual a x cuadrado. ¿Qué hago ahora? raíces cuadradas ambos miembros. Raíz cuadrada ambos, ¿no? Y se me van. Al cuadrado. Y me queda y igual X. a x. Entonces vemos que está bien. Yo siempre lo resuelvo, bueno, ya los he resuelto todos los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en álgebra lineal hay 2 textos de 2 colegas que tienen muchos errores, pero aún así los sigo usando. Pero yo les digo a los alumnos, no se confíen
Y lo más chistoso, ¿saben qué es, jóvenes? De que cuando tomaba examen presencialmente, yo a propósito lo ponía esos ejercicios tal cual como estaba en el texto. Y como son magos los alumnos, agarraban, idem como estaba en el texto lo ponían. Y agarraba ya cuando venía y corregía, era un ejercicio menos para mí ya. El que estaba así, directamente mal, porque estaba mal. Cuando entregaba examen, pero profesor, si está el ejercicio bien, mira aquí el texto está igualingo, no le he pelado en nada. Pero y ese ejercicio del texto está bien, le digo. Lo ha hecho, le digo. Y me miraba. A ver, le digo. Y lo resolví en la pizarra. ¿Y dónde está mal? No sé si es error de typeo, pero aquí se equivocó y todo lo demás ya es otra cosa. Y ya pues no había reclamo, ¿no? Más bien debería yo anularle el examen a todos los que tienen esto. Que no puede ser de que no detecten error en una cosa básica donde se ha equivocado, qué sé yo, el transcriptor o alguna persona que generalmente los profesores hacemos el texto pero no lo transcribimos. Mandamos que lo transcriban y a veces cuando revisa ya después el profesor se le va, por X o Z motivo se le va. Alguna cosita y queda así, se imprime así con esos errores. Así que no cometan ese error. Y si yo se los digo, pero parece que pasa una hora y se olvidan. Y a propósito se lo pongo al mismo ejercicio y lo copian tal cual como está. Así que no vayan a cometer ese error, jóvenes. Bien, sigamos con el ejercicio. Resolviendo 1 con 3. Estamos viendo de que esto nos queda 4xyz y aquí con x cuadrado y aquí 4xyz y aquí 2 lambda r cuadrado z. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí qué es lo que hace el amigo. También simplifica estos dos y me va a quedar 2 lambda h cuadrado x cuadrado que está aquí y todo esto acá que está ahí. Luego va a pasar, este término lo pasa al otro lado. Una vez pasado, simplifica el 2 lambda con el 2 lambda y se va a quedar con el h cuadrado x cuadrado. Entonces ahí tengo la ecuación 5 y 6. Luego de encontrar esas dos ecuaciones, dice reemplazando 5 en 6 y 6 en 4. Fíjense que si yo reemplazo 5 en 6, aquí me va a quedar a mí, en vez de x, me va a quedar h cuadrado y cuadrado. Está bien, ¿no? Porque y es igual a x o x igual a y, está lo mismo. Sí. Ya, como me dice aquí, reemplazando 5 en 6, esta es la ecuación 6, entonces me quedaría todo esto igual, pero aquí h cuadrado y cuadrado. Bien, cuando yo reemplazo luego 6 en 4, fíjense de que en la ecuación 4 yo tengo el h cuadrado x cuadrado. Cuando yo tengo h cuadrado x cuadrado en 6, es igual a menos r cuadrado z por z menos h, que vendría a reemplazar aquí. Y de la misma forma tengo el h cuadrado y cuadrado, que es cuando yo
reemplazo 5 en 6, ¿no ve? Le dije que queda aquí h cuadrado y e cuadrado. Por lo tanto, una vez haciendo todos esos reemplazos, me queda a mí esta ecuación de acá. R cuadrado z por z menos h. R cuadrado z por z menos h. Porque un caso es y de ahí viene estos dos términos. Está aquí y está aquí cuando yo reemplazo en 4. Y este otro acá es lo que está nomás ahí en la ecuación 4. Vamos a verificar cuando esto pasa al otro lado con positivo r cuadrado z menos h al cuadrado. R cuadrado z menos h cuadrado. Bueno, entonces ya hemos hecho todo el reemplazo. Ahora lo que queda es factorizar o simplificar algún término semejante. Por lo tanto, yo me fijo y vamos viendo. Fíjense aquí en el texto el autor lo hace de esta forma, pero no está mal. Es una opción. ¿Qué es lo que hace él aquí? Suma estos dos términos semejantes que son idem. Entonces me da menos 2 r cuadrado z por z menos h. Luego lo iguala a 0 todo. Y después lo que hace es factorizar. ¿Qué es lo que factoriza? Fíjense que factoriza el r cuadrado y el z menos h. Que lo tenemos ahí. Y luego, ¿qué me queda aquí a mí? 2 menos 2z. ¿Pero por qué va con signo positivo? Porque aquí estoy factorizando el menos. Cuando yo vuelvo a multiplicar menos, este se va a hacer menos, ¿no? Luego tengo, fíjense que aquí, como factorizo, saco 1 y me va a quedar z menos h más 2z. Por lo tanto, después este menos r cuadrado pasa aquí a dividir y se va a hacer 0. Me voy a quedar con z menos h y aquí estoy sumando el 2z más z son 3z menos h. Y ya saben que por propiedad igualamos a 0 cada una. Z menos h y me va a quedar un z1 igual a h. Y después este otro acá, 3z menos h igual a 0, que me va a quedar h3. Como lo hizo él, como se puede resolver la otra forma es, a ver, directamente desde acá, fíjense, yo voy a simplificar el r cuadrado, se me va, y me va a quedar a mí el 2z, el 2z por z menos h, y al otro lado me va a quedar el z menos h elevado al cuadrado.
Igual simplifico este con este cuadrado y me va a quedar a mí menos 2z igual a z menos h, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes, o no? Sí. Sí, sí. Después 2z menos z y aquí menos h. Y me va a dar menos 3z Menos y H. aquí menos h y finalmente me va a quedar mi z igual a H tercios. h3, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Pero por diferentes caminos se llega a Roma, ese, ¿no? Entonces esa es la moraleja de todo esto. Bien, entonces tenemos este valor y este valor. Luego este valor dice Z2 reemplazando en 6. Y lo que hace es reemplazar. Fíjense ustedes aquí, lo que está en paréntesis va a resolver factor común denominador, perdón, y le va a salir un resultado ya de menos 2 h sobre 3, digamos, ¿no? Y luego se hace h cuadrado sobre 3. De 3 por 3, 9 va a ser entonces. H cuadrado sobre 9. Luego simplifico yo los h cuadrados que van aquí con este h cuadrado y me va a quedar a mí el r cuadrado sobre el 2 que estaba acá, que era 2h cuadrado. Y me va a quedar de esta manera. Luego aplico raíz cuadrada, me va a quedar x, raíz de 2. El 9, la raíz cuadrada es 3 y el r cuadrado es r, ¿no? Porque se simplifica con la raíz. Ahora fíjense, ya tengo el valor de x y tengo aquí de la ecuación 5 hemos dicho que y es igual a x o x igual a y, por lo tanto los dos van a ser idem, ¿no? El mismo valor van a tener. Y aquí ya teníamos nosotros despejado el z con el que hemos nosotros encontrado este valor. ¿Qué pasaría si yo haya reemplazado el z1 aquí en 6? ¿Se puede o no se puede? A ver. H menos H se hace 0 y se anula. Porque se multiplica por 0 y eso es 0, digamos. Y se anula todo. ¿Será que va así? Vamos a hacerlo. R cuadrado z. Aquí tenemos en z vamos a tener igual a h menos h, ¿no? Igual a h cuadrado x cuadrado. Así queda, ¿no? Esto se va a volver 0 y todo esto se va a volver 0. Ahora
Fíjense aquí, me va a quedar a mí h cuadrado, x cuadrado. Después de esto yo agarro, se vuelve 0, me va a quedar x cuadrado igual a 0, y después le digo al cuadrado, me va a quedar a mí x igual a 0. ¿Qué conclusión saco? A ver, jóvenes, ¿qué conclusión saco de esto? ¿Que el Z1 no nos sirve? Es un valor 0, entonces aquí fíjense, en vez de aquí x haya valido 0 y y haya valido 0. ¿Qué decía el problema en uno de los puntos, en uno de los pasos? Que no se debe considerar que los ceros y los negativos no se consideran. No nos interesan. No interesa esos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo maximizar. Por lo tanto, debemos nosotros estar despiertos en ese sentido, atentos, para no cometer esos errores. Si está ahí, por algo será, ¿no? No es para que se lo pasen por encima. Y la única forma es reemplazar. ¿Por qué? Vamos a ver. Si no me da 0, me servía ese o me servía este. ¿Y cuál es la segunda forma de ver? Si este aquí al final me daba los valores x y y menores a lo que tengo acá, fíjense de que, ojo, si con este h me diera un valor menor que lo que tengo aquí en x y y, como segundo criterio yo debo, ¿qué debería hacer ahí? Ya que no sea 0 y que no sea negativo, ¿cuál sería un criterio más para ver cuál voy a utilizar? A ver, jóvenes, vamos. ¿Cuál sería otro criterio si yo ya no me da 0 ni me da negativo? Pero tengo dos valores ahí. ¿Cuál yo elijo y por qué? Ponderando la característica que tienen los multiplicadores de Lagrange cuando se los aplica. Aquí decía, el enunciado era para saber cuál era las máximas dimensiones que tomaba el cubo, ¿no ve? Entonces ¿Sí? utilizaríamos el mayor, porque el punto crítico debe ser el máximo, digamos. Entonces el punto crítico que tendríamos ser el máximo. Utilizaríamos el máximo porque queremos hallar el punto crítico máximo, digamos.
Bien, 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 bien. Valdivia, ¿no? Sí. Miren, no me sale aquí en la pantalla, pero por la voz lo conozco de lejos, gallo. Bienísimo. Ese es el criterio, jóvenes, para todo. Cuando a mí me pidan el máximo, yo debo ocupar el que me dé el máximo valor. Y si me dicen el mínimo, debo ocupar el valor más chico. En todas sus aplicaciones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, ya sabemos por qué se utilizó el H3 y no así el H. Y lo que sucedería si ambos son positivos y mayores a 0, como el ejercicio me está pidiendo a mí maximizar, debo elegir el valor más grande. Si me pide minimizar, el valor más chico. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro punto crítico. Y el cuarto paso es reemplazar en la función libre, no en la aumentada, en que nos está dando que el volumen es igual a 4xyz. Reemplazo los valores acá. Y fíjense usted la curiosidad, ¿no? Cuando uno sabe de que está bien el ejercicio, que está bien desarrollado. Aquí con este va a ser, por propiedad de raíz, se va a ser raíz cuadrada de 4. Y entonces, obviamente que la raíz cuadrada de 4 es 2, por 4 es 8, ahí lo tenemos el 8. Aquí R por R tenemos R cuadrado y H que lo tenemos ahí. Y aquí abajo tenemos 3 por 3 por 3, me da 27. ¿Está claro? Sí. Sí. Pero yo, ¿por qué sé de que ese resultado está bien? ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo que saber interpretar el resultado? Muchas veces, antes, en algunos exámenes, estoy poniendo algo así. Ahí ni siquiera con coeficiente. 8xh por r al cuadrado. O puede ser 8y h por el cuadrado. O 8z h por r al cuadrado. ¿Cuál de estos cuatro está bien? ¿Y por qué? Ustedes deben y conocen desde, no sé si secundarias ahora, ¿no? Y les dan
en un capítulo entero todas las formulitas de las figuras, ¿no? De área, volumen y todo lo demás, en función de qué está. Fíjense de que esta, antes de se acabe el tiempo, esta aquí está bien porque lo que nos está pidiendo está en función de la altura y el radio que tenga. Vamos a ver. Fíjense que este cono ya está en función del radio y de la altura que tiene. Pero depende solamente de eso, del radio y la altura que tiene. ¿Ya? Y las dimensiones de X, Y, Z, fíjense aquí, me dan los puntos hasta dónde va a poder entrar dentro de ese paralelepípedo, o qué figura, bueno, este cono, aquí. Fíjense de que nos daba el cero, ¿no ven? Esos puntos ceros están aquí en la base. No está mal ese resultado del cero. Pero me decía hasta circunscribir hasta donde máximo se podía. Dice, calcular las dimensiones del paralelepípedo de volumen máximo que se puede circunscribir en un cono. Entonces, ¿está bien lo que hicimos o no está bien lo que hicimos? Está bien. Está perfectamente, ¿no? Y ahora fíjense, depende de quién la fórmula del cono, de la base y del radio. Nada que ver X, Y, Z, pero a veces como se equivocan en el desarrollo del sistema de ecuaciones, me aparecen con X, con Y o con Z, así. Y de hecho, pues ustedes saben de que está mal. Nada tiene que ver este X, Y, Z. Porque el volumen, dependiendo de la figura o de la superficie, tiene su fórmula. Y eso tiene que estar usted bien cuerdo de eso. Bien, jóvenes, en la próxima clase entramos a integrales. ¿Alguna pregunta hasta aquí de todo el tema? Ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver por cualquier método, ¿no? O sí o Obviamente, sí claro que sí. Ya. Pero fíjense ustedes que hay que saber bien, a veces no solamente si es una matriz cuadrada o si es una matriz que es rectangular, tiene sus características, ¿no? Ahí solamente se puede escalonar, ¿no? Y es bien, ¿saben? Háganlo, es más rápido. ¿Segunda pregunta? O sea, se puede escalonar la matriz, hacer que, o sea, directo para encontrar X, Y, Z, así por método de Gauss, Gauss-Jordan. Sí, exactamente, hay los métodos de... Ya, ok. Bueno, jóvenes, nos queda menos de un minuto. Gracias por su tiempo. El día quería reponer la clase el día de mañana porque
posiblemente tenga que viajar la otra semana, igual no voy a pasar, no sé si es miércoles o es viernes en la próxima semana. Voy a confirmar hoy día o mañana, pero si viajo, por favor, quiero que pasemos